Soy, bueno, CEO y cofundador de Block Factory y también CEO de la compañía ERIX, que nos dedicamos a la ciberseguridad. Hace ya varios años que andamos transitando los caminos de Panamá, más de 10 años, y estamos, bueno, muy enfocados desde hace ya un par de años, cerca de 3, 4 años, trabajando muy fuerte con la parte de blockchain. Y también está con nosotros acá Belisario, que ahora después le vamos a dar la palabra para que se sume, y Belisario Castillo, él es VP de legales del Banco Aliado y también de Signature Law Regional, que es una firma de abogados especializada también en todos los temas de blockchain en el ámbito regional centroamericano. Bueno, Hyperledger Panamá es una iniciativa que primero, bueno, viene todo lo que es Hyperledger, es un código, es una comunidad de código abierto, software abierto, colaborativo, que en principio fue generado por lo que es IBM hace ya un par de años, y después fue donada o dada a la Fundación Linux para que se siga promoviendo y que sea algo que sea de público, ¿no? Que sea público y que tenga ese sentido, ¿no? Que se siga trabajando, se siga desarrollando código colaborativo. Para los que no conocen, bueno, le voy a hablar un poquito también de lo que es blockchain. Blockchain es una tecnología de la cuarta revolución industrial que hoy en día nos está ayudando a resolver muchos de los problemas que hasta hace poco no encontrábamos cómo resolverlo en el mundo digital, ¿no? De alguna manera. La blockchain nos permite hacer, bueno, registros inmutables, dar trazabilidad, pero sobre todo nos permite generar confianza entre las partes. Esta es una de las mayores ventajas que tenemos con la tecnología de blockchain o DLT, que también se le pueden decir de alguna manera. Para traducirlo un poco, el blockchain nos permite guardar información en bases de datos distribuidas y estas bases de datos, cada copia de esa base de datos está distribuida en un nodo, está dividido en distintas organizaciones, distintas personas, y cada una de estas personas, si modifica alguna de las partes, alguna de esas copias, queda, o sea, si la modifica sin que haya un consenso, su copia queda inhabilitada. Entonces, lo que le da la fuerza a las tecnologías de blockchain es la distribución de estas copias. Cuantas más copias y cuantas más personas tengan esa copia, más difícil va a ser el tema de, de poder hackear esa información. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí le di un poquito de entrada con el tema de blockchain. Pero bueno, la Fundación Linux no solamente es blockchain, sino que tiene algunos otros condimentos más, en lo que es seguridad, cloud, tiene la parte de automatizaciones, y tiene distintas tecnologías que van sumándose dentro de lo que es la fundación. La que nosotros trabajamos fuerte es Hyperledger, porque tiene toda una integración muy ágil y un despliegue rápido de la tecnología a nivel empresarial. ¿Sí? Como verán en esta pantalla, acá les quiero mostrar un poquito lo que son los miembros de Hyperledger. Hay miembros muy grandes, está, bueno, IBM, está Microsoft, JP Morgan, bueno, hay de todo tipo de sectores, sector bancario, sector de tecnología, hay consultoras como Deloitte, hay de todo tipo de rubros están dentro de la tecnología Hyperledger. Hoy quería hablarle un poco de lo que es la identidad digital y lo que es la transparencia de los datos. Entonces, le quería comentar que Hyperledger, dentro de los dashboards y de los distintos frameworks que tiene uno especial que se llama Indy. Hyperledger generó un ecosistema específico para lo que es la identidad digital. En sí es un libro distribuido, un libro mayor distribuido, donde podemos estar, o sea, está diseñado especialmente para lo que es la identidad descentralizada. Esto hoy en día es muy importante, se está hablando en este momento mucho de lo que es la identidad y cómo protegernos, cómo es el tema de la protección de datos. Ahora más adelante Belisario va a hablar un poco más sobre eso, pero yo le quiero hablar un poco de las tecnologías que hay hoy en día.
¿sí? Indie significa, bueno, identidad independiente. Pero, ¿qué hay en el mundo? En el mundo hay distintas blockchains que están haciendo tecnologías parecidas, que parecieran que fuesen parecidas, pero todas tienen diferencias. La alianza que tiene Ethereum, y lo que es la Ethereum Enterprise, tiene lo que son las privadas sin permiso, ¿sí? Son blockchain privadas sin permiso. Dentro de las privadas con permiso está R3 y en el otro extremo está la pública con permiso, que es esta que estamos hablando ahora, que se llama Indy, que es del ecosistema Hyperledger. ¿Cuál es la diferencia entre la pública y privada? Bueno, la pública y privada en realidad las diferencias son que en las públicas, las que no tienen permiso, como la de Bitcoin, generalmente no se sabe quiénes son los distintos actores que están dentro del ecosistema. Pero bueno, tiene una ventaja que le da una fuerza que al estar distribuido en muchas personas y que no se conocen los distintos actores, no quiere decir que sea anónima, pero no se conocen a primera mano quiénes son los distintos actores, eso le da una ventaja a nivel de seguridad, porque permite que nadie sepa a quién deben hackear, por decirlo de alguna manera. Pero en el tema de las privadas, tienen esa ventaja, pero también tienen una desventaja, que al ser privadas, muchas veces estas privadas no tienen la cantidad de usuarios con respaldo de copia. Entonces ahí se hace un poco, a veces, no conveniente para lo que son registros públicos. Supongamos registros de propiedades o registros de identidades, no se utilizan mucho las privadas. Entonces, el ecosistema de Hyperledger lo que generó fue algo intermedio entre una pública y una privada. Es pública porque tiene mucho alcance y tiene esto de que es la Fundación Linux, que a su vez ayuda a que sea de código abierto, pero a su vez tenés que tener permiso para poder estar adentro. O sea, no está cualquiera, sino que están las personas o las entidades que han pedido permiso de poder trabajar dentro de este ecosistema. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que en esa red de confianza, dentro del ecosistema, podamos trabajar y complementarnos entre los distintos actores. Entonces, si nosotros tenemos una identidad dentro del ecosistema Indy, dentro de Hyperledger, de un gobierno, de un estado, esta identidad la podríamos compartir también con el sector bancario, con el sector de registro público, con las telefónicas. Se puede generar todo un ecosistema donde la identidad se puede mover sin necesidad de que nosotros tengamos que ir físicamente con una cédula, una copia de la cédula con una cédula. ¿A quién no le pasó que vamos al mismo banco, que es nosotros somos clientes del banco y tenemos que ir cada vez que vamos, tenemos que demostrar nuestra identidad? Como si la identidad de nosotros cambiara. No, la identidad nuestra no cambia. Entonces, ¿por qué tenemos que estar continuamente como mostrando de nuevo nuestra identidad? Esos son casos en donde con la tecnología de una identidad digital soberana en blockchain podríamos disminuir mucho y podríamos ayudar a esto. Pero hay muchos casos de uso para lo que es la transparencia de esta identidad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con esta tecnología? Bueno, en principio podemos entablar lo que es canales privados y seguros con personas y con organizaciones. Esto nos permite poder autentificarnos y poder a su vez tener sesiones sin inicio, o sea, sin tener que iniciar una nueva identidad, podemos trabajar dentro del ecosistema. Esto, por un lado, crea agentes y representantes dentro de los repositorios y a su vez en los periféricos. Pero lo más importante que nos permite hacer Indy es poder gestionar nuestra identidad. O sea, nosotros vamos a ser los dueños de nuestra identidad y vamos a poder autorizar y revocar también esta identidad. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces hoy en día nosotros cuando brindamos nuestra identidad, nuestra información de nuestros datos, perdemos el control. Muchas veces nuestros datos
terminan siendo usados o mal usados, pero nosotros perdemos el control una vez que nosotros damos nuestra identificación, nuestra copia de nuestra identificación a nuestros bancos, nuestras telefónicas, cualquier gestión que hagamos, perdemos un poco el control. Si fuese al revés, si nosotros pudiéramos autorizar nuestra identidad para que sea usada solamente para lo que nosotros permitimos, por ejemplo, para la verificación de la identidad o para la verificación de lo que es un récord policivo o para una verificación financiera, y solamente para eso nosotros podríamos tener control de nuestra identidad. Esto hoy en día se está hablando mucho, en muchos países se están hablando de esta identidad soberana, porque hay mucho de protección de datos que se está también trabajando. En Panamá, el año pasado, se promulgó la ley, creo que es 82, de protección de datos, y esta ley, bueno, obviamente entra en vigencia el año que viene y viene a tomar un poco, a reglamentar un poco esto de la información y los datos de cada persona, cómo se trabajan, cómo se deben guardar y las multas que pueden tener las organizaciones que no cumplan. Entonces, si volvemos un poco para atrás y nos ponemos a pensar que si nosotros como ciudadanos podríamos directamente gestionar nuestra identidad y saber a quién se la damos, pero también por qué tiempo y para qué uso, quitaríamos un poco esto de la necesidad de multar al que la usa, sino que nosotros seríamos los que tendríamos el control absoluto de la identidad. Hay muchos países que ya están trabajando con esto, porque también esto acelera mucho de los temas que también se están hablando hoy en día en Panamá, que es la transformación digital. En estos días salieron decretos y normas y distintas modificaciones que se están dando para que desde la gestión pública se puedan hacer muchos procesos con el gobierno de manera digital. Pero bueno, estas gestiones que se pueden hacer ahora, que se estaban obligando al mismo gobierno a que puedan hacerse digitalmente, también tienen un tema de seguridad que hay que analizar y un tema de propiedad de datos y propiedad de identidad que también hay que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, cualquiera puede hacer cualquier trámite y el gobierno lo tiene que autorizar. Yo creo que hay discusiones un poco más profundas que hay que tener, sobre todo en esto, en la gestión de la identidad, que es el primer paso para poder hacer cualquier trámite dentro de un Estado, de un gobierno. Bueno, acá los que son los beneficios, bueno, ahí nosotros creemos que la identificación digital también promueve mucho el acceso a lo que es la inclusión. Inclusión de todo tipo, inclusión financiera, la inclusión educativa, la inclusión médica. Eh, Al tener una ID digital, nosotros también podemos mapear y podemos saber continuamente, podemos ver la información de nuestros ciudadanos y podemos tomar mayores bueno, ventajas de esta información y poder analizarla mejor y tomar medidas. En caso de que sea necesario, por ejemplo, en pandemias como este momento, cómo ubicar mejor a las personas que hay que darle un bono, o por ejemplo, a qué persona le podemos dar un salvoconducto y que no se caiga a todo un sistema cuando quieran hacer un salvoconducto. Esto nos permite eso, gestionar mucho más rápido la información, pero sabiendo siempre que la información es inalterable e inmutable. Esto es los beneficios que son realmente importantes para llevar adelante este tipo de proyectos. Hay varios países que han llevado ya adelante este tipo de proyectos y bueno, nada, hay países de todo tipo, ¿no? Hay países europeos como Estonia, en Alemania, acá en América, Argentina, Uruguay, Brasil están haciendo casos de usos de este tipo. O sea, hay bastantes casos que se están haciendo y que hay que empezar a analizarlos bueno, para poder llevar adelante una identidad soberana. Yo les quiero poner ahora un video de cómo funciona Indy, y se lo voy a compartir.
Es cortito, pero vale la pena escucharlo. Hyperledger Greenhouse, an open source consortium for developing business blockchain technologies hosted by the Linux Foundation. Within the Greenhouse, diverse global communities collaboratively develop open source projects that uniquely approach enterprise blockchain challenges. These technologies can cross-pollinate and interoperate, just like how the communities driving the projects collaborate in an open and neutral environment. Hyperledger Indy, one of the frameworks in the Hyperledger Greenhouse, is a distributed ledger that provides tools, libraries, and reusable components for creating and using independent, decentralized identities. As the world becomes more interconnected, individuals are disclosing personal information, creating multiple usernames and passwords, and leaving digital traces across platforms. Indy represents the idea of a self-sovereign identity, which would dispose of the need for multiple logins and passwords. Rooted on a distributed ledger, this digital identity interoperates across different domains, applications, and organizational silos. Additionally, Indy puts identity control in the hands of the user, not the organization. Individuals will not have to rely on big organizations to store and share their personal data. Instead, the user controls what data they want to provide access to and for how long. Indy provides strong privacy guarantees because private data is not written on the ledger, but exchanged over peer-to-peer encrypted connections. A unique ID for each relationship ensures that data doesn't leak from one relationship to the next. Indy also ensures that both individuals and institutions always know who they are dealing with. Companies can store less personal data and spend less time and money trying to protect it. This combination of privacy and trust enables meaningful interactions. By providing a solution for digital credentials that preserves privacy, Indy makes self-sovereign identities possible and practical for individuals, institutions, and Internet of Things. Get started with Hyperledger Indy today by downloading the source code, accessing the documentation, and joining our community from our website, hyperledger.org. Bueno, ahí les compartí un poquito el video. Es bastante interesante el proyecto de Indy. Y bueno, y acá les quiero comentar cómo funcionaría lo que es una licitación pública, apoyándonos en lo que es blockchain, pero también con la identidad digital. Esto es muy importante, creo que hay algunos proyectos que se están haciendo acá en Panamá referido a esto, y es interesante, bueno, saber que toda la transacción, toda la transparencia de los datos, desde la publicación del pliego, los datos de los oferentes que también se guardan todo en la blockchain, las ofertas económicas, la oferta técnica, la presentación de las ofertas, todo se puede garantizar. A su vez, una vez que se cierra la presentación de ofertas, se genera un smart contract, lo que hace que toda la oferta económica y técnica quede ya almacenada, y eso se guarda hasta que se abra lo que es la apertura de sobre y se hace la evaluación. Una vez que se genera la adjudicación, también en ese momento se ejecuta un contrato inteligente en donde también podemos unir lo que son las fianzas, lo que es la parte financiera, todo lo que es la parte legal, dentro ya del mismo contrato. También podríamos unir a la Contraloría, que teniendo firma electrónica, firma digital, podría también avalar todo este tipo de licitaciones. Todo este marco hoy en día ya está desarrollado, ya hay un desarrollo para poder implementarlo. Es cuestión de que, bueno, los gobernantes, los diputados, las asambleas, quieran llevar adelante esta transparencia, ¿no? Ahí está, creo que el mayor de los temores o de riesgos que hoy tenemos en la sociedad, ¿no? Poder llevar esto a una realidad de operatividad al día a día, porque la tecnología está para poder cambiar y poder tener de nuestro lado estos controles. Va a depender mucho de como ciudadanos cómo queramos seguir en estos tiempos avanzando, ¿no? Esto es un caso de éxito, que es un caso de uso que ya se está usando en muchos lugares y que se puede implementar rápidamente.
Yo ahora le voy a dar paso bueno, a Belisario, nos va a estar hablando un poco de lo que es la identidad también, pero de la parte de vista también mucho más legal, ¿sí? Así nos acompaña. Muchas gracias, Walter. Bueno, te hicieron una consulta. ¿Cuáles son los competidores Hyperledgers? Bueno, competidores de Hyperledger, como había puesto ahí, bueno, puede ser que se estén utilizando algunas capas de lo que es Ethereum, o sea, se están utilizando, arriba de Ethereum se están haciendo algunas capas donde se hacen transacciones, pero estas transacciones tienen algunos problemas que son, uno, que es la baja cantidad de transacciones que se pueden hacer por segundo, por minuto, perdón. Ethereum llega a los 15 transacciones por minuto, mientras que la última versión de Hyperledger llega a las 50.000 por minuto. Así que bueno, ahí tenemos un tema de escalabilidad, ¿no es cierto?, de algunos de los proyectos. Hay otro tipo de blockchain que funcionan bien para lo que es guardar información, pero el punto es que cuando quieras transaccionar, como te comentaba, donde tengas que generar mucha identidad o tengas que hacer muchas consultas, ahí es donde empiezan a haber problemas. Por eso la de Hyperledger es interesante porque, bueno, la están utilizando en otros países, pero también la utilizan grandes como IBM, como Microsoft, la están usando algunos bancos, y ahí es donde le da bastante fuerza, ¿no? Voy a Perfecto. compartir tu presentación o la presentás de tu Como compu. quieras. ¿Cómo preferís? Si quieres la presento acá. Ah, bueno, dale, dale. Déjame compartirla. ¿Me dices cuándo? Sí. Sí, pues, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Gracias, Walter, por darme la palabra. Este es un tema muy interesante. Es un tema técnico y es un tema legal de inmensa amplitud. Yo siempre digo que cuando uno comienza a hablar sobre identidad digital soberana, siempre tenemos que partir de un punto de que somos que nosotros somos dos personas. Somos un hardware, o sea, nosotros mismos de carne y hueso, y somos un software, y el software es nuestra vida en la web, nuestra vida en las redes sociales, nuestra vida en una banca en línea, bueno, la vida que nosotros desarrollamos en nuestra web. Y esa vida que nosotros desarrollamos en nuestra web es muy importante porque es nuestra información. Todas las redes sociales han utilizado, se han enriquecido, y ojo, no quiero que esto se entienda como alguna disputa, pero sí una percepción de por qué yo creo que la identidad digital soberana es importante, descentralizada, es porque simple y llanamente toda nuestra información ahora mismo está siendo utilizada por Facebook, por Google, por Amazon, por Twitter, y ellos se lucran de nuestra información. Eso a modo de redes sociales y como dijo Walter, también en lo que tiene que ver con protección de nuestros datos. Entonces, eso ha generado de que las personas, de que internacionalmente haya comenzado a analizarse, bueno, ¿y por qué no podemos tener una identidad digital descentralizada de nosotros mismos que sea nuestra propia información? Entonces, se genera una guerra de dos mundos. Se genera un mundo que es el que controla ahora mismo, que es la identidad digital centralizada, y donde están las grandes, las big tech del mundo, y están las empresas que están desarrollando una identidad digital soberana, entre las cuales mi favorita es el proyecto que está llevando a cabo Microsoft. Generalmente todas estas empresas que están trabajando en una identidad digital centralizada están utilizando blockchain. Entonces, ¿cuáles son los principios de lo que es la identidad digital descentralizada? Primer principio es la existencia. Los usuarios deben tener una existencia independiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros, personas que vamos a tener esta identidad digital soberana,
simple y llanamente vamos a tener existencia en este mundo. O sea, ya no va a ser Belisario Castillo Twitter, sino Belisario Castillo Sáenz con su número de cédula tal. Esa es tu identidad. Tú entras a las redes sociales existiendo tú mismo. Después control. Tú controlas tu identidad. ¿Cuántas veces a nosotros no nos llaman desde una tarjeta de crédito hasta en Amazon, que todos los días nos llegan otros correos electrónicos en el cual nos dicen lo que podemos comprar? ¿Y por qué ellos saben lo que podemos comprar? Porque ellos hacen un estudio de nuestras compras. Hacen un estudio de nuestras compras y estadísticamente nos mandan información sobre lo que tú puedes comprar. Eso es que están controlando tu información a punto de que ellos son los que ellos se enriquecen con una información que es nuestra. Acceso. Los usuarios deben tener acceso a sus propios datos. Cuando Twitter te desconecta de una cuenta en Twitter, tú pierdes todos los datos que tú tenías en esa cuenta. Es más, yo que soy abogado les puedo decir, si algún día ustedes entran a ver los contratos de Facebook y los contratos de Instagram, simple y llanamente ni las fotos que nosotros posteamos son nuestras, son de ellos. Entonces, es importante que tú tienes que tener acceso a tus datos y tienes que tener también el derecho de sacar tus datos. Transparencia. Los sistemas de algoritmos deben ser transparentes. Eso es blockchain. Es un sistema completamente transparente. Creo que Walter acaba de hacer una explicación muy buena y no quiero andar en la misma. Persistencia. Las entidades deben ser longevas, como las personas, durante un determinado periodo de tiempo. Portabilidad. La información y los servicios de identidad deben ser transportables, es decir, tu identidad digital soberana tiene que ser transportable, tú la tienes que poder llevar a otros lugares. Interoperabilidad, las identidades deben ser lo más ampliamente posibles y utilizables, o sea, que si un gobierno va a desarrollar una identidad digital, debe ser para que la puedas utilizar en todos los medios posibles. Walter dio un buen ejemplo, el problema que hemos tenido aquí en la pandemia con los salvoconductos. Simple y llanamente no teníamos un portal para generar salvoconductos. Y todas las consecuencias que posteriormente se están generando por el uso de salvoconducto. Lo que nosotros debemos tener es un salvoconducto digital que nosotros se le enseñáramos a cualquier autoridad. La autoridad con un código QR confirma y listo. No hay por qué estar imprimiendo, gastando páginas y tinta. Minimización. No, consentimiento. Los usuarios deben aceptar el uso de su identidad. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que autorizar que nuestra identidad sea utilizada. Nosotros lo hacemos en todos los contratos, pero lo hacemos lucrando un tercero. Lo que dice la identidad digital soberana es que el consentimiento lo doy yo y el consentimiento lo quito yo. No lo quita el dueño de un portal, de un portal social. Minimización. La divulgación de reclamaciones debe ser minimizada. Esto va muy relacionado con el derecho al olvido, que es una teoría que se están desarrollando en las cortes europeas. O sea, es tu información, y cuando tú reclames te la tienen que retirar. No te pueden hacer una batalla legal por retirar documentación tuya. Protección. Los derechos de los usuarios deben ser protegidos. Esto es un concepto muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene la identidad digital de centralidad? Proximidad, ya que los actores no interactúan físicamente, sino a distancia. Es decir, si yo tengo una identidad digital que me está dando el gobierno de Panamá, tiene que haber algún momento que yo pueda utilizarla a distancia, no solamente en la República de Panamá. Y créanme que técnicamente es posible, porque nosotros, por lo menos, cuando uno tiene un wallet de criptomonedas, la proximidad, tú tienes proximidad con todas las personas que están realizando en cuestiones de segundo operaciones. Escalabilidad, como lo dijo Walter, ese es un problema que tiene todo lo que se está desarrollando en blockchain, porque es una nueva tecnología. Es que la identidad digital depende de los grandes centros de información e identidad y entonces hay que hacerla escalable, o sea, tiene que volverse una práctica internacional. Flexibilidad. Muchas de las soluciones de identidad digital actuales se limitan a esquemas o conjuntos de atributos fijos. Privacidad. Las soluciones de identidad digital
se basan en colección de datos que a menudo se recopilan sin conocimiento usuario. Eso se lo dije. ¿Cuántas veces usted no los llama una financiera o un banco o una cooperativa diciéndole, le tenemos una tarjeta de crédito lista para que usted venga a retirarla? O te mandan una nota y te dicen, mire, esto hemos revisado hemos hecho un análisis de sus relaciones de crédito, usted tiene este préstamo y nosotros le vamos a darle un préstamo para cancelarle todo eso. O sea ahí no hay privacidad, tú porque tienes mi información, entonces eso es algo que tiene que protegerse. Igual, si nos vamos al macro mundo, ustedes saben el problema que tiene Facebook con la empresa que ellos compraron, Cambridge Analytics, que fue llamado hasta el Senado de los Estados Unidos porque se dice que ellos manejaron información que favoreció a uno de los candidatos en la campaña presidencial pasada. Entonces, hacia allá se puede ir. No solamente es que manejen tu identidad, sino que dan información que lleva a la gente a tomar una decisión que no es la correcta. ¿Por qué? Porque tienen tu base de datos de persona. Consentimiento. Los datos de base, miles de bases de identidad, a menudo se comparten con otros sin consentimiento. Y eso es, bueno, que la Cambridge Analytica. Entonces, para mí es muy, mira, este es el caso de Cambridge Analytica, por lo menos esto se los puse aquí, de la información que ellos utilizaron, que fue la data comprometida de Estados Unidos, fue un 81.6% de data que fue comprometida. Entonces, la identidad digital, además de todas esas, además de todas las cuestiones legales que nos va a generar, porque nos va a facilitar la vida, nos facilita solicitar un país salvo, nos facilita solicitar un salvoconducto, nos va a facilitar muchas cosas. Además de eso, también tiene un alto contenido social. ¿Por qué un alto contenido social? Yo que vengo del sector bancario, uno siempre le hablan de la bancarización. La bancarización, para nosotros los bancos, la bancarización es tener una sucursal. Eso es un modelo obsoleto. La sucursal de todas las personas ahora mismo es un celular. Entonces, si tú tienes una identidad digital de una persona en un celular, que vamos a poner en Panamá, el uso del celular puede ser 95% de la población. Simplemente tienes 95% de la población que ya tiene acceso a todos los servicios básicos con una identidad que te ha otorgado el gobierno. Eso le ayuda a una persona a conseguir un trabajo, le ayuda a una persona a ser sujeto de crédito, le ayuda a una persona a solicitar ayuda en un momento difícil. Entonces, la identidad digital autosoberana para mí es una realidad. Para mí y sobre todo con lo que estamos viviendo, una pandemia que nos imposibilita salir. Y si tuviéramos una identidad digital, fuese mucho más fácil llevarlo como lo estamos haciendo a la fecha. Y por eso es que es importante desde el punto de vista financiero, es importante desde el punto de vista social, es importante desde el punto de vista personal. Porque si hay algo que nosotros debemos siempre preguntarnos, ¿por qué mi información tú la estás utilizando para beneficiarte? Y yo no tengo ningún tipo de beneficio. Sencillo, Facebook está en la bolsa de valores. ¿Qué es lo que Facebook le ofrece a la bolsa de valores? No es oro, no es dinero, simple y llanamente información. Entonces, la manera como ellos deben respetar nuestra información es simple y llanamente aplicando un principio tan universal como que la información es mía, tú tienes que respetar mi información y yo soy el que te autorizo a ti a utilizarla. Y yo soy el que decide cuando la quiero eliminar y tú debes responder eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Belisario. A la orden. Bueno, sí, eso es un poco, por un lado, lo que es la parte legal, pero también, bueno, contar un poco cómo la tecnología puede ayudar a esto. Así que era la idea de contarle un poco cómo podemos transparentar los datos, cómo podemos hacer esta revolución de los datos. Hoy vemos continuamente que se están dando estos casos en donde podríamos avanzar mucho más rápido en la sociedad, con una identidad soberana y que sea portable y que podamos poder llevar y poder demostrar esta identidad ante el mundo. Pero bueno, es un paso que la tecnología ya lo dio, ahora tenemos que hacer fuerza la ciudadanía para que los gobiernos tomen esa iniciativa, ¿no?
Es un tema de poder, más que nada. Es un tema de poder, de que todavía queremos que los datos los tiene una organización o un ministerio, pero se lo quiere dar al otro. Y ahí está un poco el juego que hay hoy en día, ¿no? Pero yo Así creo es. que sí hay que transparentar. Walter, Hay una, hay una hay- pregunta. hay Sí, hay dos preguntas, Walter. mira, Yo voy a responder la primera y tú respondes la segunda. bueno. La primera la hizo Rachel, dice, ¿cuál es la diferencia referente a los smart contracts referente a su uso de usuario? Ok, los smart contracts no son tan smart como uno piensa, son códigos numéricos. El smart contract es una instrucción. Se cumplen unos requerimientos y se genera una instrucción. En el ejemplo que antes les dio Walter, en lo que es contratación pública, ¿por qué es interesante? Porque si uno establece un smart contract, sobre todo en los requisitos, simple y llanamente, empresa que cumpla con los requisitos, se genera un smart contract y ese smart contract autoriza que uno vaya al otro paso. Entonces, eso es lo que hace un smart contract. Lo que un smart contract te va a hacer es que te va a automatizar procesos sin que la mano del hombre entre. Esto es muy importante. Yo siempre lo he dicho, nosotros, digamos, en el fideicomiso, uno confía en un tercero que ejecuta. Si ese tercero se ayuda con un smart contract, su ejecución va a ser mucho más rápido, porque si se cumplen tales requerimientos, inmediatamente yo ejecuto. Entonces, eso es lo que es un smart contract, que es un código número de ejecución. ¿Que los smart contracts van a sustituir a los contratos? No, por el momento no. Yo creo que los smart contracts lo que van a hacer es que le van a dar más eficiencia a los contratos, porque contratos internacionales pueden tener cláusulas de que hay que cumplir esto para que se dé. Si eso lo pones en un smart contract, automáticamente se te está generando. Lo que el smart contract no te va a entrar nunca es analizar la intención de las partes, la buena fe, la mala fe, el espíritu de la norma. Esas cosas no te las ve un smart contract, porque al final es un código numérico. Perfecto. Yo contesto la segunda. La segunda pregunta habla de, bueno, ¿cómo nos aseguramos de que la información es respetada y es privada? En China la información de la gente es utilizada por el gobierno. Bueno, son dos mundos totalmente distintos, lo que es China con Occidente. Todavía sigue siendo distinto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se maneja la información? Bueno, la información dentro de una blockchain está encriptada. Se guarda dentro de una cadena de bloques que se genera un hash. Esta información queda guardada dentro de lo que es la blockchain. Esta blockchain tiene una copia, cada uno de los actores, de los que están dentro de la red, tiene una copia, pero la copia está encriptada. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede ver la información, solamente puede ver la información la persona a la que nosotros le demos el acceso para que vea y lo que queramos que vea. Puede ser que podamos, o sea, dentro de lo que es Hyperledger, por ejemplo, se generan canales de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener toda mi identidad guardada en una blockchain, pero por ejemplo, al banco le doy solamente que acceda a mi número de cédula y cuánto gano. Pero no le digo, por ejemplo, mi información médica, porque no tendría relación. Pero sí, por ejemplo, si voy al hospital, solamente le doy la información médica y no le doy la parte financiera. Entonces, nosotros deberíamos poder elegir a quién les damos acceso y qué información queremos que ese ente pueda ver. Así que ahí la información es privada y también nosotros damos la autorización y por un tiempo determinado. ¿En qué servidor estaría esa información encriptada? La información estaría distribuida, no está en un servidor, por eso es descentralizada. ¿Sí? No hay un servidor, no hay un servidor, sino que cada copia de la blockchain está en un servidor o en una está distribuido. Puede ser, por ejemplo, en lo que es las redes de Ethereum hay casi 2 millones de servidores que están trabajando continuamente y que están distribuyendo la información. Así que imagínate que tendrás que, por ejemplo, para tomar control de esa información tendrías que hackear 1.100.000 servidores para poder tomar control y modificar los datos. Eso es lo bonito de blockchain. Digo, Walter, que es técnico, sabe que alguien puede algún día hackearla. Imposibles no existe, pero es supremamente difícil, sobre todo porque la información no está centralizada. Entonces, y me corrige Walter, que tú eres más técnico que yo, si modificas un bloque, tienes que modificar este bloque y todos los bloques siguientes que tienen esa información. O sea que no es tan sencillo.
Sí, sí, claro. O sea, exactamente. Las copias del blockchain se guardan en los distintos servidores. Son copias. Cuando la cadena de bloques se hace lo que es un consenso a través de un algoritmo, todas las copias tienen que ser idénticas. Entonces, hacen ese match y ahí recién se agrega un nuevo bloque. Por eso es importante que cuanto más servidores, en realidad cuanto más eh, actores dentro de la cadena haya, mejor. ¿Sí? Eh, pero bueno, así es el esquema descentralizado que es lo que se está promoviendo, ¿no es cierto? Bueno, para el sector público yo recomiendo la que le Épale. estaba presentando, Indy, porque tienen componentes que ya se están usando en otros gobiernos y tiene lo que es la escalabilidad, porque muchas de las que tienen, las que son privadas, como las de Ethereum o algunas capas que también usan sobre Bitcoin, tienen poca transacción y también tienen costo. En vez la de Hyperledger no tiene costo, o sea, no tiene costo de gas ni de transacción internamente, solamente tiene un costo del desarrollo de la integración, pero no tiene transacciones con costo, que es uno de los problemas que tienen las que son públicas. Cuando ustedes van a una pública necesitan mantener ese sistema andando y ese sistema andando lo hacen los mineros y toda esa parte que no quiero entrar en eso porque es otro mundo, pero con ese funcionamiento hacen que se generen las transacciones. Entonces hay que pagarle a esos mineros. En las públicas es mejor usar este tipo de tecnologías que no necesitamos mineros. Sí, porque lo que pasa es que, como dice Walter, el principio, como esto es un principio libertario, pues en su origen, cada vez que se desarrolla en Ethereum, se desarrolla en Bitcoin, son terceros los que la desarrollan. Entonces ellos tienen una teoría que es la teoría de los beneficios mutuos, entonces que todos se tienen que beneficiar. Entonces no tiene que pagar solamente el desarrollador, sí tienen que pagar también las personas que están dentro de la cadena y les tienes que pagar con la moneda que se está utilizando. Exacto. Así que, bueno, eso es lo que queríamos presentarle hoy. Así que si no tienen más preguntas, los liberamos a que terminen de disfrutar la noche. Walter, Sí, Belisario, nuevamente las gracias en nombre de Ágiles Panamá. Vamos a continuar haciendo cosas juntos. Creo que no sé si tienen planes para más adelante, pero si Dios lo quiere y nos mantiene a todos con salud, sé que vamos a poder continuar esta relación de no solo colaboración, sino de amistad que tenemos entre todos, seguro. Ojalá, muchas por gracias, favor, María. Gracias, cuente con pasen buenas nosotros. noches, por favor. Y bueno, manténganse saludables todos, por favor. Igualmente. Gracias. Muchas Voy a Hasta poner gracias. la luego. grabación, voy a suspender la grabación. Una vez que la tenga, voy a